Dios le bendiga, queridos hermanos. El día de hoy vamos a empezar una serie en nuestros devocionales diarios, donde vamos a hablar acerca de lo que obstruye la bendición. ¿Qué es lo que obstruye la bendición? Así que vamos a subir una serie cada día para poder entender qué es eso que obstruye la bendición, porque todos queremos la bendición de Dios. Y claro, desde que nosotros despertamos ya estamos siendo bendecidos por Dios, pero muchas veces estamos pidiéndole a Dios paz interior, por un familiar, estamos pidiendo por economía, estamos pidiendo por el trabajo, estamos pidiendo por una serie de cosas que cada uno independientemente tiene como carencia muchas veces y queremos ver que Dios nos provea, nos bendiga, pero a veces no vemos, digamos, en su esfera completa qué es lo que pasa, por qué ciertas cosas no salen como yo quiero y nosotros tenemos que entender que Dios quiere bendecirnos siempre. El problema nunca es Dios, el problema siempre somos nosotros. El problema siempre es que el hombre está de alguna manera velado por ciertas circunstancias espirituales que hacen que no terminemos por recibir muchas veces la bendición de Dios. Dios siempre, repito, quiere bendecirnos. Así que vamos a leer este texto bíblico que se encuentra en Números capítulo 12, versículo 1. Y vamos a analizar este versículo y encontrar que aquí hay un problema que obstruye la bendición. Dice Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ojo, fíjense una cosa muy importante acá. Esta palabra que encontramos aquí en la primera parte del versículo 1, donde dice, y María hablaron contra Moisés. Esta palabra contra significa estar en oposición, es decir, tanto María como Aarón estaban en oposición a Moisés, en oposición a Moisés. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Que esto trae una consecuencia, y la consecuencia de que Aarón y María se pongan contra Moisés llegó directamente sobre María esta consecuencia. Porque cuando leemos el versículo 10, por ejemplo, y aquí va a venir una enseñanza muy, muy importante, cuando leemos el versículo 10 dice, y la nube se apartó de él, del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. María estaba leprosa como la nieve. Recuerden que el texto bíblico dice que Dios oyó, ¿no? Dios oyó esta murmuración tanto de Aarón como María, y María luego lo leemos en el versículo 10 que dice que María estaba leprosa. Y esta palabra leprosa en el hebreo significa textualmente metzorá, metzorá. Escucha bien, Metzorá, Metzora, Metzorá. Pero esta palabra Metzorá viene muy consecuentemente del arameo Moxirá, Moxirá, Motzira. Y esta palabra Moxirá tiene una connotación más intensa, más elevada que Mexorá. Pero si tú te das cuenta, tanto Mexorá como Moxirá tienen las mismas consonantes. Lo único que varía es las vocales, pero tienen la misma consonante porque viene de la misma raíz. Y esta palabra Moxirá tiene que ver con un término bastante elevado y significa literalmente hablar mal de alguien, difamar. Lo que el texto bíblico quiere hablarnos en esencia y enseñarnos a profundidad no es solamente la lepra como tal, no es la lepra, porque repito, la palabra lepra en el hebreo es mexorá o mexorá, que desde el arameo viene de su raíz moxirá, y moxirá significa difamar, hablar mal de alguien. En consecuencia, ya vas entendiendo, lepra y hablar mal de alguien tienen una conexión. Y aquí no nos tenemos que quedar con la lepra como tal, sino con la raíz de la palabra y de dónde viene. La consecuencia por la cual encontró esta mujer, María, la lepra, es por hablar mal. O sea, tú me quieres decir, hermano, que lepra y hablar mal tienen
¿Son lo mismo? Pues desde la raíz del hebreo sí, pero no es como tal la lepra, sino que la escritura lo que nos quiere enseñar es algo más profundo que la lepra, que es la difamación. Dice que Dios oyó. Ahora, algo muy curioso y muy particular es que los judíos dicen que tanto la lengua, la boca, los dientes, la tráquea, la garganta, el paladar son hermafroditas. ¿Y qué cosa significa hermafroditas? Hermafroditas es un ser, ya sea cualquiera, que tiene, digamos, que es macho y hembra, o sea, que tiene en algunas connotaciones los dos sexos, macho y hembra. Entonces, el judío, el judío dice que todos estos órganos que tenemos, repito, lengua, boca, dientes, tráquea, garganta y paladar, son hermafroditas. ¿Y qué es lo que se necesita para generar una creación? Se necesita un macho y una hembra. Y el judío dice que la lengua es macho y los labios hembra. Lengua macho, repito, y labios hembra. Lo que significa que tanto la lengua como los labios son capaces de crear. ¿De crear qué? De crear el mal. Son capaces de crear el mal. Y es tanto la lengua como los labios el artífice de muchos de los males. De hecho, ya vemos nosotros que la lengua es catalogado como algo que un órgano pequeño que puede incendiar un bosque. Ahora, el punto importante aquí es que la lengua obstruye nuestra bendición, que la lengua es una obstrucción de nuestra bendición muchas veces, en muchos casos, sobre todo cuando crea el mal, como el caso de María. María creó el mal en contra de sí. María murmuró, difamó a Moisés y cayó el mal en contra de ella y se volvió leprosa, Mexorá. ¿Por qué? Por Mexirá o por Moxirá, que es por difamar, por hablar mal de alguien. Y aquí hay algo importante que nosotros tenemos que entender. Cada vez que tú hables mal de alguien, cada vez que tú murmures de alguien, cada vez que tú difames a alguien, cada vez que tú maldigas a alguien, que hables mal, maldecir, que digas mal, que maldigas, cada vez que tú hagas eso, estás atrayendo contra ti el mal. Y no puede haber ninguna bendición sobre alguien que crea el mal. Así que mucho cuidado porque a veces nosotros empezamos a decorar cuando hablamos mal y justificamos lo que estamos haciendo diciendo, es que lo que digo es verdad, es que es una mentira piadosa, es que es un chisme santo, es que es una mentira blanca, es que no estoy murmurando. Y tenemos todo tipo de justificación, pero toda esa justificación solamente es para justificar el pecado que estamos cometiendo. Pero ya ves lo que dice el texto bíblico, y Jehová oyó. Jehová oyó. Claramente lo dice así. Jehová oyó. Él estuvo escuchando todo lo que María profirió en contra de Moisés. Y encontramos entonces una vez más que este hecho que nos hace entender más allá de lo que es la lepra, que es la difamación, podemos entender entonces que nuestra lengua y nuestros labios son creadores, así como se necesita un macho y una hembra para crear un ser, así nuestra lengua, dicen los judíos, nuestra lengua y nuestra boca, nuestro paladar, nuestra garganta, nuestros dientes, son hermafroditas, es decir, tiene el macho y la hembra juntos y es capaz de crear. Eso, mis amados hermanos, hace daño y obstruye tu bendición. Si tú estás orando por algo, si tú estás pidiendo por algo, si tú estás doblando tus rodillas por algo y de pronto dices, Dios no me escucha y te justificas a ti mismo diciendo, es que Dios tiene su tiempo para bendecirme. Sí, Dios tiene su tiempo, pero ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está lo que estás haciendo?
Estás murmurando de alguien. Si estás murmurando de alguien, pues te estás autosaboteando. Si estás hablando de alguien, si vas a la iglesia y hablas de alguien, si estás hablando de tu pastor, si estás hablando del vecino, si estás hablando de tu familiar, si estás criticando, si estás teniendo cualquiera de estos actos, no esperes, no esperes bendición. Nosotros somos un canal por donde la bendición pasa. Somos un canal por donde la bendición pasa. Nosotros no producimos bendición. Dios es el que bendice. Nosotros somos ese canal, pero sí nosotros tenemos capacidad creadora, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Por lo tanto, podemos crear. Y si alguien me dice, no, ¿cómo voy a crear yo con mis labios? Piensa un poquito. Y pensemos un poco, tú has sido niña, has sido niño. ¿Qué ha pasado cuando tu mamá te decía, no vales para nada? Eres un animal, eres una bestia. ¿Te sentías feliz? ¿Te ibas saltando? No, te sentías mal. Muchas veces hasta hemos llorado cuando nuestros padres han sido duros con nosotros. Hemos llorado. ¿Por qué? Porque se generó un trastorno en nuestra emoción. Se empezaron a crear en nosotros heridas, se empezaron a resquebrajar nuestro corazón a raíz de eso, a raíz de esas palabras fuertes que nos hicieron sentir mal. Por el contrario, cuando alguien nos halaga, cuando alguien nos felicita, cuando alguien nos dice que lo hemos hecho bien, pues nos sentimos bien. Fíjense cómo tiene nuestros labios y nuestra lengua el poder de crear situaciones de bienestar o de perjuicio en nosotros. Así que mucho cuidado con obstruir tu propia bendición, con autosabotearte a ti mismo. Mucho cuidado con lo que dices. Mucho cuidado con lo que hablas. Mucho cuidado, porque Dios está oyendo. Que Dios te bendiga, que te bendiga mucho. Y no olvides compartir estos mensajes, porque lo que todos queremos es un mundo mejor. Comparte este mensaje, suscríbete al canal y dale like al video, si es que es de bendición para ti.